Y seguimos en este Pura Noticia matinal, 9 de la mañana con 1 minuto, a través de todas las plataformas de puranoticia.cl, a través de toda nuestra red de emisoras, ¿cierto? El 102.5 FM para el Gran Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana, Limache, la cuarta región que nos escucha ahí en el 90.9, Tongoy, Los Vilos, La Serena, Coquimbo. Y por supuesto, desde hoy, para toda Latinoamérica y la parte latina de los Estados Unidos a través de América Vivo, la aplicación de Canal 13 que sumó a puranoticia.cl. Estamos en línea con el empresario y expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Jorge. Gracias por la invitación. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos viviendo esta semana, Juan, posprimarias? Te hemos escuchado en varias declaraciones, ¿cierto? Con algunos medios de comunicación, con CNN Chile, con Ex Ante, y por eso queríamos tenerte también acá en puranoticia.cl. ¿Cómo viviste el proceso de primarias? ¿Cómo vive y cómo tiene que ver el país justamente esta penetración de la centroizquierda con Janet Jara ganando esta primaria presidencial? Bueno, primero, Jorge, muchas gracias a ti, a Pura Noticia, por el interés de conversar conmigo. Yo soy ex, como digo, y No, como pero tal... usted, pero más que ex, usted es un hombre de la primera línea, todo el mundo está atento a qué dice Juan Sutil, po. Oiga, bueno, primero voy a permitirme corregirlo, y eso es un riesgo altísimo, porque corregir a un periodista tan destacado como usted es No, complicado. ni destacado ni periodista, pero aquí hacemos lo que podemos. Bueno, usted sabe que el periodismo también se puede adquirir por el oficio de la vida, ¿no? Así es. Pero lo quiero corregir, querido Jorge, porque la Janet de centro izquierda no tiene nada. Ella tiene un discurso que plantea y lo dijo, el discurso bastante bueno, entre paréntesis su discurso, porque es bien empática, pero bueno, lo concreto es que ella es una mujer que nace en el comunismo a los 15 años, que sigue siendo comunista, que representa ideas que han llevado a las naciones a la pobreza, a la desesperación, a la tiranía. Mira lo que pasa en Venezuela. Nosotros tenemos hoy día vamos a llegar casi a 1 millón de venezolanos en Chile, y eso es fruto de arrancar del comunismo, ¿no? Miami lo formaron los cubanos que arrancaron del comunismo. En Rusia prácticamente Stalin mató a más de 6 millones de personas por ir en contra de las ideas del marxismo y el comunismo. Entonces, por mucho que haya una evolución, el Partido Comunista postula cosas que en la realidad no son democráticas y que apoyan a regímenes que no son democráticos, partiendo por Juan, Cuba, cuando yo escucho y lo escucho atentamente, ¿cierto? Pero es como, aquí tenemos dos posibilidades. O Janet Jara tiene un disfraz puesto, porque tiene un discurso completamente distinto. Yo cuando la veo el domingo celebrar a Janet Jara, no vi ni una bandera comunista, no vi ni la bandera roja. Entonces, o está ocupando un disfraz, o nosotros estamos caricaturizando justamente la figura de Janet Jara. A ver, cuando usted nombra a Venezuela es muy cierto, pero el mismo presidente Boric condenó lo sucedido en Venezuela. Janet Jara también se pronuncia bastante alejada justamente de la postura de Cuba. ¿No será a lo mejor que tenemos un comunismo 2.0 con figuras como Jara, Vallejo? O sea, podría uno pensar que son neocomunistas, ¿no es cierto? Y que han aprendido del fracaso de esa ideología. Pero el Partido Comunista en sus postulados no lo ha hecho. Y segundo, a mí me parece bastante ingenuo pensar que por el hecho de que no estén las banderas del Partido Comunista o de todas las minorías que estuvieron presentes en el primer proceso de la Convención Constitucional, donde ellos renegaron de los valores patrios de Chile, donde no quisieron izar la bandera chilena. Acuérdate que estaban todas las banderas izadas, Elisa Loncón hizo todas las banderas menos la chilena, ¿no? Entonces, Exacto. decir, oye, aquí hay un cambio, y que tú me digas, mira,
hay banderas chilenas. ¿Tú crees que eso es espontáneo? Yo creo que habría que ser demasiado ingenuo para pensarlo. Uno podría pensar seriamente si la figura de Janet Jara realmente es un cambio. Eso yo podría entrar en la discusión, pero pensar que el Partido Comunista tiene un cambio, lo dudo. O sea, Y podemos a lo mejor entender porque ella también, y lo decía Daniel Jadwe, lo deslizó, que Janet Jara está intentando justamente congelar su militancia en el Partido Comunista. ¿Cierto? Y ella, de hecho el CERVEL se pronunció que ella no puede renunciar justamente al Partido Comunista. Lo puede hacer después de ser elegida presidenta. Pero independiente de ese escenario, Juan, porque tenemos justamente una figura que gana esta elección, la derecha está con problemas. Y tenemos una Evelyn Matei totalmente desplomada en las encuestas, y tenemos a un José Antonio Kast colocando el primer lugar en la encuesta, la misma encuesta Cadén, que uno le va dando este seguimiento semanal, ¿cierto? Y nos preocupa que por un lado tenemos a una comunista y por otro lado a Kast, extrema derecha, y nos preocupa la polarización que pueda tener justamente esta elección para el país. Yo creo que esa polarización independiente, izquierda o derecha, le hace muy mal. bueno, mira, primero, qué bueno salir del tema, porque a mí me parece que tenemos que hablar de Chile del futuro, ¿no? De lo que necesitan los chilenos. Los chilenos quieren vivir en paz, quieren tener seguridad, quieren llegar a fin de mes, quieren que los hospitales los atiendan a tiempo, pues los hospitales atienden bien. El problema es cómo llegas tú después de una lista de espera de 6 meses, 8 meses, un año. Y esas son realmente las cosas que a los chilenos realmente le importan. Y, y eso está dentro de el marco de hacer las cosas en forma pragmática y dentro de la moderación. Yo creo que cualquier proyecto político hoy en cualquier parte del mundo que está plasmado por una posición ideológica muy marcada, puede tender a no ser lo suficientemente efectivo, y para qué decir si es de izquierda, yo creo que puede llevar a un país de todas maneras al fracaso. Ahora, respecto a las encuestas van y vienen, ¿eh? Acuérdate que José Antonio, después del proceso constitucional, cuando ganaron, llegó a tener 25 puntos, y posteriormente a eso bajó hasta 6, 7 puntos. En la misma cadena, hoy día está subiendo. Esta es una carrera larga. Y, y la gente va cambiando de opinión de acuerdo a la temperatura de lo que pasa semana a semana. Entonces, el hecho de que Evelyn Matei hoy día esté más bajo y esté marcando por debajo José Antonio, bueno, eso no implica que nuevamente ella no pueda volver a estar en el podio. Y va a depender de la campaña. Y recién, fíjate que estamos a día jueves, y lo que estamos mirando y analizando es lo que ocurrió el domingo en la noche. O sea, han pasado apenas 3, 4 días. Yo creo que hay que tomar cierta distancia, yo creo que hay que tomar cierta mesura, darse cuenta de cómo esto evoluciona y después empezar a hacer los análisis. Yo Ahora, simplemente porque lo que digo, ¿Mm? espérame un segundo, Jorge, lo único que estoy diciendo es que la candidatura de Janet no es una candidatura de centro izquierda. La centro izquierda es la socialdemocracia, que cree en la empresa, que cree en la libertad, que cree en el emprendimiento, que cree que los impuestos tienen que ser competitivos, que los países tienen que estar abiertos al mundo, y ella está planteando un proyecto económico que no tiene relación con lo que es la socialdemocracia o la izquierda democrática en cualquier parte del mundo. Ahora, cuando nosotros ponemos este mapa, porque, claro, usted dice, Janet Jara efectivamente tiene ideas y representa la idea más de la extrema izquierda. En el caso de, y para volver al centro político, en el caso de Kast, estamos claros que representa la idea de la extrema derecha, que tampoco representa la idea del centro, ¿no? Bueno, yo creo que en Chile no existe la extrema derecha. Yo no he visto a nadie con una metralleta disparando. Uno puede tener posiciones más marcadas. Sin duda,
si uno compara la posición de Johannes Kaiser, por ejemplo, respecto de Kass, Kass pasa a ser casi moderado respecto de Johannes Kaiser. A mí lo que me parece es que Chile, Jorge, Chile está tan enfermo, Chile está con tantos problemas, que requiere acuerdos muy amplios, requiere de mucho pragmatismo, requiere de mucha moderación. Entonces, Y tenemos, pero es Juan, ahí, tenemos en la derecha ese pragmatismo, porque los veo a todos divididos, y eso y cuesta, y a usted mismo le ha costado. Yo me acuerdo cuando usted era parte justamente de un trabajo en conjunto con Chile Vamos, y mucha gente de Chile Vamos como que lo miraba a usted y decía, ¿qué hace Juan? ¿Por qué? Porque le cuesta a la derecha hacer ese pragmatismo que hizo usted, un trabajo en equipo, que podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con la izquierda, pero que por lo menos la izquierda se puso de acuerdo y hizo una primaria. bueno, ese es algo que caracteriza a la centro derecha y a la derecha desde la época de la elección de Cruz Coque con Arturo Mate, ¿no? Claro. Eh, y fíjate que Chile Vamos invitó a republicanos insistentemente a una primaria, y yo creo que si Republicano hubiera aceptado, independiente si esa primaria lo hubiera ganado José Antonio o la Evelyn o cualquiera otro que hubiera competido, estaríamos en una posición mucho más unitaria. Y pienso que Chile necesita una posición más unitaria. Ahora, como eso no se logró, bueno, yo soy de los que piensa que la candidatura que levanta Chile Vamos y que encabeza Evelyn Matei, estoy siendo bien claro, levanta Chile Vamos y encabeza Evelyn Matei, esa candidatura representa el sentir de mucha gente que es mucho más moderada en términos de los actos políticos que hacen. Entre ellos, haber llegado, en mi opinión, a una solución de una reforma de pensiones que yo Exacto. espero que en los próximos 20 años nadie la discuta. Entonces, y que eso le da estabilidad al país, que resolvió un problema pendiente. Y fíjate que esa misma moderación, Jorge, en un momento dado, llevó a un proceso constitucional número 2, donde una comisión de expertos, representados todos los sectores, levantó una propuesta constitucional que si nosotros lo hubiéramos aprobado, Chile sería otro. Tendríamos ya cambiado el sistema político para bien, a mi juicio. Tendríamos consagrado que los bienes públicos pueden ser entregados por los privados y por el Estado en igualdad de condiciones. Hubiéramos consagrado el derecho a la propiedad con mucha fuerza, como estaba escrito. Hubiéramos resuelto un montón de problemas que estaban bien indicados y quizás con algunas perfecciones Claro. por acuerdo en el proceso constitucional, hubiéramos logrado aprobar esa constitución. Entonces, ¿qué te dice? Que finalmente, cuando tú quieres poner una posición ideológica, como lo puso la izquierda en el primer proceso constitucional, y eso fracasó para la izquierda en bien de Chile, porque el 62% de los chilenos dijeron que no, y posteriormente perdemos la oportunidad en forma bien estrecha de aprobar el proceso constitucional número 2. Bueno, ¿por qué lo perdimos? Porque le metimos demasiados flecos y ahí se marca una posición ideológica. Y yo creo que así como en los negocios se requiere siempre de buscar un equilibrio para que todos ganen, en política también tienen que haber equilibrios, porque de lo contrario no se puede avanzar. Ahora, lo que hoy día, en mi opinión, no es transable son los principios de la libertad, los principios de que una economía social de mercado es el camino para llegar al desarrollo, y eso no hay duda alguna en ninguna parte del mundo. Y esos valores, esos principios, uno los tiene que defender siempre, buscando el bien común para todos los chilenos y chilenas. Esa es mi opinión, y creo que hoy día Chile puede lograrlo a través de un proyecto que lidera la Evelyn, donde hay mucha gente moderada que se está sumando. Todos vimos las declaraciones de
amarillos de ayer y antes de ayer, gente muy, muy moderada, gente muy correcta, y que está en la social que está en un modelo de economía social de mercado, y que todos creemos que ese es el camino, porque las grandes diferencias están en cómo enfrentar las necesidades urgentes que tienen las personas más necesitadas del país, y ahí es donde hay algunas diferencias de cuáles son las mejores fórmulas para llegar a ese desarrollo que tanto lo necesitan quienes más necesitan, valga la redundancia. Exactamente, Para porque hablar ahí bien donde... claro, la gente más pobre del país es la que más nos debiera importar y necesitar resolver, Yo cuando lo escucho, además Juan, de resolver los problemas de seguridad. yo cuando lo escucho, Juan, efectivamente, claro, hay un tema que también usted hace una diferencia cuando hace también el recuerdo del pasado de las dos fallidas convenciones constitucionales. La primera fallida por la izquierda y la segunda, más que por la derecha, directamente por republicanos. En el fondo uno entiende que existe una mayor capacidad de gobernabilidad que uno podría ver del país justamente en una figura de como levantada por Chile Vamos. Ahora usted dice algo muy clave. Dice, es el proyecto de Chile Vamos que encabeza Evelyn Matei. Y quizás nos queda una gran duda acá, porque cuando uno mira la figura de Evelyn Matei y mira ciertos errores no forzados, ¿cierto?, que ha cometido la candidata, y por otro lado cómo actúan los partidos, ¿existe la posibilidad que a lo mejor este proyecto sea, ¿es el proyecto de Chile Vamos o es el proyecto político de Evelyn Matei? Porque son dos cosas muy distintas. Porque no va a ser la primera vez que justamente Chile Vamos cambia el caballo. Recordemos cuando justamente entra Evelyn Matei hace 4 años atrás y el candidato era Pablo Longueira. Entonces, muchos a lo mejor estarán pensando en cambiar el caballo de Matei siguiendo con el proyecto de Chile Vamos. O sea, eso no fue hace 4 años atrás, fue hace como 12 años atrás, en 2013, si no me equivoco. Mira, lo que pasó ahí fue que Pablo Longueira, que ganó la primaria, entró en un proceso personal y le afectó la campaña, y entró en un proceso depresivo que no la pudo llevar adelante. Y ahí la Evelyn Matei tuvo la valentía, a mi juicio, de ponerse en primera fila y salir a defender en ese minuto la posición de Chile Vamos y la posición de aquellos que creíamos que era importante que nuestras ideas gobernaran. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Y ahora no podría pasar lo mismo, Juan? No se ve Nadie justamente... bajó No se, es que quiero aclararlo, nadie bajó a Pablo Longueira. Pablo Longueira lamentablemente tuvo un problema médico, psicológico, que no le permitió llevar adelante la candidatura. Esa es la realidad. pero hoy día no podría pasar algo similar porque existe, por ejemplo, ayer en un podcast que estuvo una periodista que pertenecía justamente a la UDI, hablaban de que dentro del interior del comando existían justamente ciertos rumores que veían a la candidata Matei más cansada, quizá un poco golpeada, lleva bastante tiempo en una campaña que es una campaña dura, y que por eso yo le preguntaba qué es lo principal, si este es el proyecto personal de Matei o es el proyecto de Chile Vamos, porque en el fondo puede existir a lo mejor la posibilidad de que la candidata dé un paso al costado para que aparezca una figura de refresco, ¿no? Mire, yo, Jorge, creo que en una noche oscura, nubosa, fría, lluviosa, no te olvides que siempre sale el sol. Al día siguiente sale el sol después de la tormenta, y por lo tanto uno tiene que tener siempre eso en la vista. Ahora, uno nunca puede decir esto no va a suceder, y menos en política. En política pueden suceder muchas cosas, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que lo que proyecta este proyecto es lo que necesita Chile. Y para ser claro, para mí ese proyecto lo encabeza Evelyn Matei, es un proyecto colectivo de Chile Vamos, Amarillos y otros, y que espero se sume también Demócratas en su debido momento. Y ese proyecto
es el que yo pienso que puede ser mejor para Chile. Ahora, eso no significa que el día de mañana no lleguemos a acuerdos en eventualmente una segunda vuelta y quien gane en la primera apoye y el que pierda apoya a quien gane, viceversa. Y eso es un hecho de todas maneras Y, y eso, evidente que va a ser así. y eso no se debiese negociar antes, poner de acuerdo antes, a ver, a lo mejor quizás con José Antonio sentarse justamente a la mesa, Juan, y llegar justamente con un al menos con una carta gana en conjunto, decir si gana Evelyn o gana quien vaya a proyectar justamente el proyecto Chile Vamos, que puede que sea otra persona, que no sea Evelyn, con José Antonio Kast, por llegar a una base, porque en el fondo ahí al menos se podría ver un poco de unión, que yo creo que es lo que nos falta en esta centro derecha, que exista un pragmatismo que hoy día no lo estamos viendo. Pocha, es difícil la pregunta porque yo no soy político, pues, Jorge, no estoy en la chuchoca, entonces es bien difícil Bueno, que yo pueda dar una opinión. Sebastián Piñera, antes de entrar a la política, también decía que no era político. ¿Usted se acuerda que Piñera Bueno, decía lo mismo? Decía, no, yo me estoy dedicado a mi empresa. Usted está diciendo lo mismo. Pero usted siempre bueno, estaba pero, preocupado. Ahora, hay algo bueno. Usted pero, ya fue pero, candidato. Usted ya fue candidato pero el, y ganó y sacó harto voto. No fue electo por un tema de la paridad. Pero usted ya estaba en política. bueno, ahí tú tienes la estupidez de este discurso de izquierda, que uno podría darle, obviamente, paridad de entrada siempre a las mujeres y a los hombres para que puedan competir, pero después meterle la mano a la urna a mí me parece absolutamente incorrecto. En el caso mío, yo obtuve 76.000 votos aproximadamente en la región. Para que tenga una dimensión, Juan Luis Castro, que es senador socialista, salió con 38.000 votos y Javier Macaya sacó 51.000 votos. Por lo tanto, 76.000 votos para ser yo un empresario, que para algunos en las redes sociales puedo ser hasta despreciable, ¿no? No es tan malo. Ahora, ¿dónde está el problema ahí? Es que eh, mi compañera de lista finalmente ejerció el cargo con 6.000 y tantos votos, o sea, casi el 10% de lo que saqué yo, y eso generó una desafección, tristeza, molestia a los electores de la región que querían que los representara yo y no quien ejerció el cargo, o aunque las ideas sean probablemente las mismas. Y eso yo creo que es parte de las reglas que hay que cambiar del punto de vista del discurso. Es como el discurso antiempresarial, es parte de las reglas que hay que cambiar. Claro. Es intolerable que haya un discurso antiempresarial. Vimos recién al senador Núñez, que yo lo salí a enfrentar en CNN, ¿no? Tú mismo lo dijiste. A mí me parece inaceptable que escriba el libro que escribió y que se refiera al mundo empresarial, a la pequeña, a la mediana y la gran empresa, nacional o extranjera, en la forma que lo hacen. Y eso retrata realmente lo que son. Y reitero, retrata realmente lo que son y lo que piensan. Y que para ellos puede ser bueno, pero para la inmensa mayoría de Chile y el mundo es incorrecto. ¿Sí? Exactamente, pues sí, ese es donde está el punto, cuando uno habla de las visiones también y también cuando habla de la polarización, cuando uno se preocupa justamente y también ve esta debilidad que hoy día está teniendo justamente la candidata. Ahora, tú lo dijiste bien, Juan, siempre después de una noche oscura, de una tormenta, siempre sale el sol, pero a veces hay que ayudar a salir al sol. ¿Cómo ayudamos, cómo se ayuda hoy día a la centro derecha y a esta debilitada liderazgo que está teniendo Evelyn Matei en esta semana? ¿Cómo se ayuda? ¿Qué es lo que debiese pasar? ¿Qué esperas tú, por ejemplo, de partidos como Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, que son de amarillo, que son parte? ¿Qué debiesen articular ellos? Bueno, yo creo que uno tiene que primero tomar distancia de los procesos. La política es muy mediática y es muy de mucha chimuchina, de mucha comidilla. Yo creo que hay que tomar mucha distancia de eso.
Y segundo, no hay que olvidarse nunca de lo que uno representa. Y lo que representa son valores, son ideas, son proyectos que son buenos para Chile. Eh, y, y en ese sentido, yo creo que uno tiene que ser leal con los proyectos y con quienes están hoy día trabajando para llevarlos adelante, desde Evelyn Matei, que lo encabeza, hacia abajo. Y hay que mirar esto con un sentido de misión, con un sentido de la relevancia que eso tiene para el bien de todos los chilenos y chilenas. Y esto es para el bien de... Acabo de ver aquí mismo en la pantalla unos niños que están ahí, ¿no? Estos niños son a los cuales nosotros nos debemos. Son los niños los que esperan que el país avance, que el país crezca, se desarrolle, se meta en el concierto internacional. Fíjate que aquí discutimos todo el día de una comidilla de cosas pequeñas de un grupito de personas que está en Chile. Y resulta que estamos frente al cambio geopolítico y geoeconómico más importante posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estamos en guerra entre Medio Oriente, Israel con prácticamente varios países del Medio Oriente. Estados Unidos está prácticamente participando de esa guerra con el bombardeo que hizo en Irán. Tenemos una guerra entre Rusia y Ucrania. Tenemos una posición clara de lo que piensa China. Tenemos una disputa global arancelaria en el mundo que nos va a cambiar probablemente la forma de relacionarnos económicamente. Y fíjate que estamos discutiendo quién es mejor, quién es más simpático, si la candidata comunista es más bonita o más fea, o si es más simpática o menos simpática, y eso puede ser bueno para Chile o no, o que la gente puede votar por ella porque finalmente piensa que es de centro izquierda. Entonces yo digo, oye, ¿no será el momento de hablar las cosas en serio en este país? De decir, oye, ¿dónde están realmente los problemas internos de Chile? Que todos sabemos, es cosa de recorrer las calles y te das cuenta de lo que la gente te dice. No, Yo que hago calles, hoy día sé lo que el diagnóstico que tenemos de Chile lo tenemos bastante, nos falta el crecimiento, la seguridad. Bueno, pero mira, Juan, yo me quedo, nos tenemos que ir, yo me quedo con un punto. Tenemos una carrera larga. Si esto lo llevamos a un partido de fútbol, estamos prácticamente, nos queda un largo trayecto para llegar al minuto 90, ¿cierto? Donde va a llegar el pitazo final, que va a ser esa elección de noviembre, en primera o segunda vuelta, noviembre-diciembre, y quién nos va a gobernar. Hoy día claramente usted ha elegido al equipo a apoyar. Hoy día yo lo veo en la tribuna, lo veo ahí en el palco quizá, o también lo veo en una posición bien expectante. Si es necesario que Juan Sutil tiene que entrar al campo de juego justamente en este partido, ¿va a entrar? No sé a qué te referís con el campo de juego. Yo lo que El estoy campo de juego es la haciendo primera línea. En la primera línea, sí, sí, efectivamente hoy día, porque esta campaña hoy día ha tenido voceros que entran y salen, han tenido analistas que entran y salen, yo sé su cercanía con Matei, pero no está en esa primera línea, no está en la primera línea. Si se lo piden, ¿va a entrar a esa primera línea? Mira, yo no estoy en la primera línea porque quizás no me corresponde. Mi mundo es el mundo empresarial, ¿ya? Y lo estoy diciendo bien en serio. Pero sin embargo, sin que nadie me lo pida, estoy en la Está en la primera primera línea línea. en la discusión pública, Jorge, porque he salido en la prensa todos los días. Yo creo que es importante que los empresarios y los chilenos y la sociedad civil expresen sus opiniones. Yo lo hice durante 3 años cuando fui presidente de la CPC, lo hice durante un año posterior cuando fui candidato a la Convención Constitucional y lo sigo haciendo como empresario. Y decir las cosas y decir las verdades no es gratis. No. Y probablemente hay mucha gente que le pueda molestar del Partido Comunista lo que estoy diciendo, y es gente que está en el sector público y que me puede significar también un costo. Pero yo creo que finalmente Chile está primero y uno tiene que decir las cosas. Y yo invito a muchos a que también hablen, a que también expresen
y que también estén por el camino de la verdad. Y eso yo no lo voy a cambiar nunca. Ahora, diferente es decir, oye, yo me estoy haciendo cargo de esto, lo que no estoy dispuesto, como tampoco lo estuve a ser candidato a senador, y tú lo sabes, Jorge, Sí, por es Valparaíso verdad. me lo ofrecieron, Exacto. por Maule me lo ofrecieron en su momento por Santiago, y ese no es mi camino es hacer empresa y contribuir en el debate nacional. Bueno, y así estamos contribuyendo y esperamos seguir contribuyendo, pues Juan, así que lo vamos a tener permanentemente para ir analizando justamente lo que va pasando en nuestro país, en nuestra región y también en el mundo, porque nos afecta a todos. Así que muchas gracias por este contacto, ¿eh? Ok, muchas gracias, Jorge, que tengas buen día. Juan Sutil, expresidente de la CPC, junto a nosotros en este Pura Noticia matinal a través de puranoticia.cl. Nosotros hacemos un alto y ya volvemos. Viene con nosotros la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.